más allá de tener efemérides, el calendario nos va trayendo algunos de los contenidos de esta columna que queremos tanto y que hoy nos trae a una persona, pero además a un personaje que supo ser protagonista de su tiempo desde todos los rincones y que además tenía también como una vida medio novelesca. ¿O no es así, Martín? Totalmente, bienvenido. totalmente. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Sí, un autor también que divide aguas, ¿no? Totalmente. Genera amores y odios. Eso, ¿no? Odios. Sí, sí. Esa es la palabra. Sí, totalmente. Sí. Los que lo aman mucho, lo aman mucho de verdad, ¿no? De hecho, es uno de los autores más estudiados, analizados, ¿no? En todo el mundo se publican, casi te dirá todos los años, una nueva biografía, una nueva interpretación de sus libros, ¿no? Y por otro lado están quienes lo detestan, lo denostan, ¿no? Quizá más por su persona y su pensamiento que por su arte. Que por su literatura. Absolutamente. Exactamente. ¿Y Borges qué pensás? Y Borges. Había que decirlo. Y yo le tengo un poco el corazón dividido por eso, ¿no? Yo creo que sin duda es literariamente. Exacto. Sí, es un valor, pero. Como Vargas Llosa. Sí, claro. Creo que en el caso de Vargas Llosa, quizá su aporte literario esté como muy relacionado con esto del realismo mágico, esta cosa, ¿no?, de lo latinoamericano de ese momento. Y bueno, quizá como persona sí sea, bastantes cosas para criticarle, quizá en su pensamiento y demás. Y creo que Borges en realidad lo que tuvo fue que cuando él empezó a escribir en español, obviamente, ¿no?, fue antes de todo esto de, por ejemplo, el boom latinoamericano. Entonces, que un argentino rioplatense, aparte, porque Borges nos quería mucho, estuvo acá viviendo un tiempo también, nos decían los orientales, ¿no? Tenía como esa particularidad. En los 30, en los 40, hacen cosas con la literatura, ¿no?, que impactan a nivel mundial. Entonces, creo que tiene como esa cosa, ¿no?, de sin duda Borges rescatarlo como autor y, bueno, sí, como persona también, qué sé yo, hijo de su tiempo, no sé, es difícil, ¿no? O si no, las dos cosas, Martín, digamos, como dice Dolina de Borges, ¿no? O sea, si bien, Borges fue un gran denostador del peronismo, Total. del tango, del fútbol, de Total. la pasión por el fútbol, pero Dolina decía, tampoco soy necio, ¿no? O sea, cómo negarse a leer esas obras que y tanto nos han dejado. Decirlo también. Bueno, sí. Entre otras cosas, sí, ¿no? Sí, entre otras cosas. Totalmente. Sí. Bueno, Dolina justamente tiene también esa dualidad, ¿no? Que creo que él también lo admira, esto, ¿no?, por lo literario, pero tiene este conflicto constante y, claro, Dolina como que defiende el fútbol, el peronismo, todas esas cosas que critica a Borges. Ahora, también, ahora que decías, ¿no?, lo de las que siguen saliendo interpretaciones y todo, Sí. porque también su literatura de repente era tan abierta o amplia que según vayan pasando las épocas vos podés hacer distintas lecturas. Exacto. De hecho, Porque... hay como una lectura que es muy de la vida de Borges, ¿no? Porque Borges es el hijo de una familia de alta alcurnia, ¿no?, que tuvieron mucho que ver con la formación incluso de la Argentina. Tiene esto de que vivió en Europa durante mucho tiempo, esta cosa, ¿no?, de que siempre perteneció a la clase alta. Muchos estudió idiomas. Exactamente. Bueno, un intelectual también, ¿no?, importantísimo, daba conferencias sobre literatura británica, literatura inglesa, que son claves en todo el mundo, ¿no?, referencias en todo el mundo. Pero, por otro lado, también, ¿no?, esto de quizás esa cercanía con lo popular, con las masas, le faltaba, y en sus libros eso se refleja. No, Sí. No es un autor que, como muchas veces decimos acá, pueden empezar por este libro, o lo podemos tener en casa, o hoy, en un tiempito, esta mañana lluviosa, podemos leer. No, hay que tener como mucha gana, mucha voluntad, ¿no?, para entrar en la literatura. Hay que de Borges. arrancar por los cuentos cortos. Y terminar, diría Eso yo. es lo que aprendés en el liceo, Sí. ¿no? Digo, que el Aleph es lo que yo conozco de Borges y de verdad, creo que no le interesaba esa cercanía con lo popular porque es de esa visión de la cultura como la cultura de los cultos de unos pocos, Exacto. ¿no? Entonces... Eso se ve, lo del fútbol que decía JP recién, es muy fuerte porque él decía que el fútbol era popular, entonces como era popular, era estúpido, ¿no? O sea, todo lo que es popular tiene que ser estúpido, así, directo, lineal. Y tiene una anécdota con Menotti, que es terrible, que es que Menotti era un gran admirador de Borges, bueno, aparte de un técnico, no un intelectual, y parece que coincidieron en un programa de televisión, y antes del programa estaban charlando, y bueno, Menotti se acerca a Borges y le dice, bueno, yo lo admiro mucho, maestro, no sé cuánto, y Borges le dice, usted debe ser muy famoso, le dice, porque mi empleada me pidió un autógrafo suyo. Así, ¿no? Mi empleada me pidió un autógrafo suyo. Claro. Entonces, ahí ya está como todo dicho, ¿no? También, de repente es una expresión que la puede decir un uruguayo hoy en día, ¿no? O sea, no es una cosa tan lejana, pero eso te pinta un poco de cuerpo entero cómo era Borges, cómo
vivía, cómo pensaba, y por eso tiene, creo yo, tantos detractores, que aparte de eso, de alguna forma se cuela también un poco en su literatura. Claro, pero entonces la pregunta sería, ¿por qué hay que leer a Borges? Porque todo esto que estás diciendo, en realidad yo... Porque escribe de forma muy linda. Claro, pero por algo también Borges es Borges, o sea, pero lo que vos contás seguramente aleja más que acerca. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. ¿por qué trascendió? ¿Por qué siempre mantuvo ese estilo de narrar, de contar, de decir? ¿Por qué hay que leer? Bueno, Borges lo que tiene es que es un enigma en sí mismo, ¿no? Su literatura es un enigma y lo que hace es, primero que nada, fue un renovador del idioma, ¿no? O sea, para lo que era la literatura latinoamericana, así es que existía, ¿no? Así como muy de apuchitos antes, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, lo que hace Borges es decir, bueno, yo voy a tomar el idioma español y voy a escribir cosas que no es el Martín Fierro, ¿no? Que no es claro, es totalmente distinto, ¿no? Las palabras, mismo la jerga, ¿no? Muchas cosas del, qué sé yo, del mufardo, ¿no? Que las mete, digamos, no explícitamente, pero que aparecen, ¿no? Y también de la forma. Claro, la forma en que describe las cosas, ¿no? Exacto. Pero hay un cuento que capaz está bueno contarlo brevemente, ¿no? Que resume un poco todo el espíritu de Borges. Porque Borges un poco, él decía que era lector antes que escritor. Y entonces lo que él hace es implantar una forma de leer los libros. Entonces eso es lo que hace. Cuando nosotros leemos sus cuentos, nos está diciendo, te voy a enseñar a leer. Entonces, primero, hay muchas cosas que son mentiras. No, eso es lo más loco de Borges. Era un genio absoluto intelectual, un estudioso, y te mete de repente en mitología griega, no te hace una referencia de historia medieval, pero de repente la otra es mentira, es inventada por él, ¿no? Entonces, está todo el tiempo ese juego, ¿no? Del humorístico, de lo gracioso. Entonces te dice, cuidado cuando leas, ¿no? Porque hay que pensar, hay que interpretar, quizá esto no es tan así. Y le decía, uno de sus cuentos más famosos es Pierre Menard, autor del Quijote. Quizá le suena, está en el Aleph. Y bueno, ya el título, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote. Claro, ya ahí está, ¿no? Ese juego que, de nuevo, quizá visto hoy en día nos parece, bueno, algo lúdico, qué sé yo. Pero en 1939, que es cuando lo publica, y en español, para el mundo. Una de las primeras cosas que escribió también tenía que ver con el Quijote. Sí. Como un capítulo más de Quijote. Exacto. Bueno, es que esto va un poco por ese lado. Ahí. Claro, esto es un cuento que son 6 páginas, tampoco es tan complejo, de un tipo que, el narrador, es escritor, es un autor francés y quiere reivindicar a un amigo suyo, que es otro autor francés, que se llama Pierre Menard, que tiene una cantidad de obras, que acaba de morir, entonces hicieron una recopilación de sus mejores obras. Y parece que cometieron una gran omisión, porque en esas grandes obras que le publicaron está la obra visible, pero faltaba la obra invisible. Entonces ahí ya pensamos, ¿qué es obra visible, obra invisible? Entonces nos explica, la obra visible es, y empieza a enumerar de la A a la S una cantidad de obras, todo inventado por Borges, ¿no? De este autor francés, Pierre Menard del siglo XX, que son cosas de nuevo, ¿no? Un tratado sobre cosas rarísimas, ¿no? Mete cualquier cosa, y por eso es arduo también de leer, porque vos vas a leer ese libro para pasar el rato, para disfrutar de la literatura. Y te complica la vida. Y te encontrás con un punteo, así que no entendés nada. Y entonces la obra invisible es que este hombre, Pierre Menard, quiso reescribir el Quijote. Pero no reescribirlo cambiando las palabras, sino reescribirlo exactamente igual que como lo escribió Cervantes en el 1500. O sea, respetando cada punto, cada coma, cada palabra, pero totalmente distinto. De nuevo, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, bueno, ahí ese es como el punto inicial, digamos, del relato. Y lo que termina haciendo es que el tipo primero quiere ponerse en el lugar de Cervantes. Entonces dice, bueno, voy a pensar como un hombre del 1500. Tengo que aprender el español de la época, entrar en guerra contra los moros, recuperar la fe católica, dice. Claro. Entonces dice, bueno, no, así no estoy pudiendo, ¿no? Porque no es copiarlo literal con el agua al lado, sino crearla de nuevo. Entonces dice, bueno, le voy a pensar como yo soy un autor francés del principio del siglo XX, ¿cómo la contaría yo con mi sensibilidad? Empieza. No, tampoco. Bueno, ese es el cuento, ¿no? Pero entonces lo que el tipo pone en juego ahí es esto, ¿no? De qué es la obra, qué es el lector, el ejercicio de la lectura, el ejercicio de la escritura, cómo una obra es hija de su tiempo, cómo es imposible que este francés pueda reescribir el Quijote. Y lo más loco es que en un momento pone una frase y dice, miren esta frase que es de Cervantes. Y abajo pone, esto es lo que reescribió Pierre Menard. Escribe la frase. La misma. Es exactamente igual. Igual. Pero dice, fíjense qué manejo de la sutileza que tiene Pierre Menard. Claro, no, pero es como exacto, exacto. Pero es eso, es hay que superar una cantidad de obstáculos, no estar preparado para eso. Claro. Y que él se lo hacía él mismo, ¿no? Porque se dice que cerca de la muerte de él elige hacer nuevos cuentos sin poner que es él el que firma, con nuevos seudónimos, y que nadie lo leía. Decía que él
al final, cuando él se estaba muriendo, él decía que había sido todo, se había dado cuenta que era una copia de sí mismo, porque había hecho cuentos nuevos y nadie lo leía y decía que era una copia barata de lo que Borges había escrito en algún momento. Entonces como que también se hacía trampa a sí mismo, tenía como esa locura que es inexplicable, ¿no? Exacto, sí. Bueno, tiene un prólogo, ¿no? Que es Borges y yo, donde también él lo que aclara es, bueno, está Borges, que es la figura, el autor exacto Borges, y yo, que es, no sé, lo que queda de esa persona, ¿no? Qué maravilla. Sí, realmente Hay uno que también creo que no sé cómo se llama, uno que le vende, que el vendedor de Biblias, Sí. que en realidad es un libro que habla de cualquier otra cosa. que no tiene fin, Exacto. que tiene el número infinito de hojas. Todo es eso, ¿no? Ese juego con lo laberíntico, ¿no? De los enigmas, de las cosas que no tienen sentido. Inventa cosas, ¿no? Inventa palabras, pero a su vez también pone en juego cosas que son universales, ¿no? Como el sentido de la vida, de la muerte, del tiempo, esto del tiempo, del espacio, ¿no? Del destino. Entonces, eso también es lo renovador y interesante en su obra, que es como resolver un caso, digamos, ¿no? Pero a su vez te enseña cosas, porque obviamente es cultísimo, ¿no? Hay una filosofía de Borges, hay una metafísica de Borges, es un estudioso de la Kabbalah, por otro lado, ¿no? La Kabbalah judía también. Entonces, eso, es un tipo que, si bien es muy arduo de verdad entrarle, y quizás los cuentos sea la forma más sencilla, puede ser ficciones, puede ser el Aleph. Una vez que uno supera eso o está preparado para, no tiene como las advertencias de cómo, a lo que se va a enfrentar, exacto, lo va disfrutando, ¿no? Y entras un poco en ese juego y lo vas disfrutando. Es divertido, si vas con esta cabeza, es divertido. No, y aparte para mí lo divertido de él es que vivió muchos años, entonces ya tuvo toda esa etapa en que sos grande y te importa muy poco también que puedan decir el revelarse al ser usado como un florero, como pasa en La vecina orilla, que acá también pasa, a veces que nos da un poco de vergüenza decirlo, pero también nos gusta la frivolidad, y él alguna vez criticaba de que va un especialista a Arabia y no le preguntás ¿qué aprendiste? Sino ¿qué se dice de Argentina allá? Entonces, esa rebelión contra lo peor de lo popular, porque discrepo, o sea, hay un montón de cosas buenas en lo popular, pero lo peor del nacionalismo, creo que es algo que hay que celebrar. Es ahora que es el cumpleaños, sería el cumpleaños de él. Sí, el 24 de agosto, cuando hacemos una noche de nostalgia, va a ser su cumpleaños. Y que también llevó su vida, el rehacer casarse nuevamente, o sea, el encontrar en su vida también un montón de referencias que seguramente alguna vez serán tocadas con algún cineasta o algún, porque Sí. interesantísimo. De veterano. Sí, bueno, una Las dos historia veces. personal también, muy casto Tenía un él, amigo ¿no? también. Tenía un amigo también. Tenía amigos, sí, o sea, mucho halo de misterio ahí rondando esa vida, Toda ¿no? la vida. No tengo mucha experiencia sexual tampoco, por lo que él mismo cuenta, ¿no? Un poco un niño de mamá, también se criticaba un poco por eso, ¿no? Por ser como el niño malcriado de mamá, que nunca salió un poco de los ámbitos académicos, intelectuales, pero no, estas son como lecturas más en clave biográfica, y en realidad al mundo lo que maravilló y lo que maravilla es su obra, ¿no? Sus cuentos, sus ensayos, sus poemas, más allá de que también fue un odiador profesional, ¿no? Que decía que Quiroga, claro, el tipo decía, Quiroga en realidad, o sea, nombrame un cuento bueno de Hay Quiroga. uno que le dijo, nunca vas a ganar el premio Nobel. de También, literatura. bueno, él tenía eso también, ¿no? Se lo dijeron porque había aceptado un premio antes, ¿no? Pero... Le dijo también, nunca vas a ser intendenta. También. Es de Borges esa frase. No te voy a pedir una noticia falsa respecto a la literatura, porque capaz que nosotros no vamos a entender ni siquiera por qué es mentira. Pero... Un libro nuevo de Borges, sale un nuevo libro. Sale un nuevo libro. ¿Te gusta? Bien, No me digas que otra vez un amigo que le había dicho que no lo publicara, lo publicó. Podrás creer que sí. Podés creerlo. Los Hay que tener hijos, los amigos. nietos. ¿Qué No, los comentarista tuvo. de Twitter de carnaval nos perdimos con Borges, no? Claro. Totalmente. ¿Y superpoder? ¿Cuál te gustaría? ¿Qué pregunta? Ah, te la dejo. ¿La pienso? Te la dejo. Pensala. Está bien. Hagámosla de consigna dentro de poco. Ser invisible, ¿no? Esa está Sí, invisible. Para bienvenido al chumear. club. Para chumear. Bienvenido al club. Señores, dicho esto, gracias.